chulito, nice. No va a ser tan chulito como el de enero, pero vamos empezando poco a poco. Vamos a darles a ustedes lo que es el mismo cuento del lobo o del pollito pío. El cielo se va a caer. Vuelve la familia Ferrer Rangel, que sin duda alguna ha sido probablemente el grupo mediático más enemigo del gobierno de los Estados Unidos en los últimos 30 años, vuelve a hacernos cuentos peregrinos sobre la militarización, sobre las tropas. Los independentistas le ponen acento y dicen están bombardeando, están guardando armas, bombas de uranio en Vieques y no sueltan y van a volver y Vieques se aterra. Y por supuesto, los lambeestacas de los Ferrer Rangel, pues tiran todo lo que hay. Tensión militar en portada. Recuerden que esta gente hizo una portada histórica de que a raíz del accidente de David Sané, envía que se estaba cometiendo un genocidio y estaban matando decenas y decenas y decenas y decenas y miles de personas. Y con eso se formó la revolución y con eso sacaron, todo el mundo se montó en ese bote. Todo el mundo se lo creyó, incluyendo este servidor, los gobernadores PNP, Pedro Joselló, Sila Calderón, todo el mundo se montó y fueron a hacer campamento y para afuera la Marina. Y la Marina dejó Vieques, dejó las maniobras. Todavía 30 años después no han limpiado y dejó su base en Rupert Roads. Y ahí aprovecharon los narcoterroristas de los soles y dijeron, bueno, se fue el gato, ahora vamos los ratones. Y empezaron a meter droga y cargamentos a través de Vieques, Culebra y todo lo que es el litoral este. Como resultado de eso, en estos 25 años, 22 años después de la salida de la Marina, en los pueblitos pequeños del este se han ido acumulando los muertos, ya sea por sobredosis de droga, pero más importante por la guerra de los puntos. Ustedes los viequenses que me escuchan saben exactamente que antes de que se fuera a la Marina, en Vieques ocurría un asesinato cada 3 años, y muchos de ellos pasionales, o muchos de ellos asesinatos de pelea. De ahí para acá, hace yo creo que 3 o 4 meses, yo les di a ustedes la totalidad de asesinatos en Vieques para pelos del año 2003 acá. ¿Por qué? Porque no había el patrullaje de la Marina y ese fue el primer costo, el primer costo en vidas. Pero no es solamente Vieques. Eso lo pagó Ceiba, lo pagó Fajardo, lo pagó Luquillo, porque por ahí entra droga, lo pagó Naguabo, Yabucoa, Maunabo, todo lo que es el litoral este de Puerto Rico. Segundo impacto de ese cuento fue el desempleo, la pobreza, la conversión de Ceiba, de Maunabo, de Naguabo y partes de Humacao, de la playa de Humacao, en pueblos fantasmas, las quiebras. Pero más importante aún, ese sector se convirtió en parte del Puerto Rico abandonado, porque la vasta mayoría de los empleos estaban en Rupert Roads, una base de 10,000 personas. ¿Okay? Y eran empleos buenos. Y los negocios vivían de la actividad de los marines, de los marinos y de las maniobras. Y cada vez que habían maniobras, venían más barcos
y había más actividad económica. Entonces, como para hacerle el cuento largo, corto, como siempre, la chapuza de la borricuada, vamos a entregarle Vieques, Rupert Rhodes, al gobierno de Puerto Rico. Imagínense ustedes. Y subió Sila y nada. Subió Aníbal y nada. Subió Fortuño y nada. Subió Alejandro y nada. Subió Ricardo y nada. Subió Wanda y nada. Subió Pierluisi y nada. Y subió Jennifer González y hasta hoy nada. ¿Por qué? No es por culpa necesariamente de los gobernadores. Es que los comunistas también se apropiaron del litoral y no permitieron el desarrollo turístico, el desarrollo industrial, el desarrollo aeronáutico, el desarrollo de esas tierras para nada. Se propuso hasta un Disneyland, un parque de diversiones. Se propuso una serie de proyectos como Palmas del Mar y como Río Mar. Nada. Se propuso inclusive en un momento dado traer lo que es industria y trabajo. Nada. No permitían nada. Y mientras tanto, los que me están escuchando en Fajardo, en Ceiba, en Naguabo, en la playa de Humacao y en Humacao saben exactamente lo que yo les estoy diciendo. Ustedes se tornaron más pobres, sus familias tuvieron que emigrar y sus hijos, porque esa es una de las áreas más pobres de Puerto Rico. Y claro, Fajardo siempre tiene el eje de los hoteles y tiene el eje de las marinas. Pero un pueblo como Ceiba no tiene mucho más. Tenía la base. La base era, y lo mismo en Vieques. Corría el dinero. Todo eso se fue. Ustedes se acuerdan, Rubén Berrío, puesto en la playa, echado para atrás, el hincho, dejó de trabajar un semestre completo en el Senado, cobrando desde la playa de Vieques. Primero Vieques y después Puerto Rico. ¿Y qué sucedió? Cuando se fue la Marina y se acabó el asunto, los independentistas se fueron para atender intereses en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba y abandonaron a los viequenses, a los culebrenses, a los ceibeños, a los humacaeños. Abandonaron a Puerto Rico porque ya habían logrado su cometido y cada vez que alguien propone desarrollar Rupert Rhodes, allá van y montan piquete y los gobiernos cobardes se echan para atrás. Esa es la trágica historia. De hecho, gran parte de esa historia no es nueva porque la repetimos en la base Ramey, que ahora está reactivada también. Y nunca hubo un desarrollo integral de la base Ramey. Bueno, pues, ¿qué nos dicen estos genios de la familia Ferrer Rangel? Tensión militar reabre heridas en Vieques. Yo me imagino todo el mundo histérico en Vieques, llorando en las calles. Ustedes díganme si es así, llorando. Usted que está en Vieques está aterrorizado porque los van a bombardear. ¡Viene una bomba atómica para Vieques! Y nada de eso es verdad. Comunidad en alerta. Dice, pero ¿qué? ¿A quién van a invadir? ¿A quién van a bombardear? ¿A Maduro o a Vieques? Pero, y entonces ahí van Rivera Saniel y salen todos los loros y todos los cotorros de los medios a repetir, vienen, la militarización, nos están matando. Y se temen la reactivación de los terrenos que ocupa la Marina.
rechazo de los ceibeños. Llevamos 3 días con la prensa yendo a buscar a todo lo que da ciudadanos de Ceiba y todos dicen, estamos locos que vengan, estamos haciendo billetes, ahora hay actividad económica y ahora de momento el Nuevo Día, que es lo que nos dice, no puede ser. Y dice María de Lourdes, hemos regresado al estado de guerra, nos están matando. Entonces, dicen que van a tumbar aeronaves civiles de la aviación civil que corran por el corredor de exclusión. Falso. Todo esto es falso. ¿Cuántas veces nos van a coger de tonteo? Ah, pero alguien cayó. Se me olvidaba. Pablo José cayó de ingenuo. Se tragó el cuento y exige cuentas a los militares en Vieques y el almacenamiento de municiones. ¿Dónde tú tienes las municiones? Para que se haga público y lo sepa Maduro. Y exige una aclaración inmediata. Nuevamente, esto es los pájaros tirándole a las escopetas. Porque cayó, gracias a Dios que la gobernadora, cuya política pública ha sido correcta, apoyando nuestras tropas, porque esas tropas están ahí para defendernos de los narcoterroristas y los narcoasesinos. La gobernadora dijo, no, todo esto es falso. Todo esto es falso. Llenos aquí repitiendo de nuevo, repítelo, Yuyo, repítelo, Yuyo, dale Juan al canasto, dale Juan al canasto, dale Juan al canasto. Llenos aquí 30 años después que nos quieren coger de soquete nuevamente. Nada de eso es cierto. La Marina no va a regresar a Vieques. Sí se van a reactivar nuevamente las bases militares porque Puerto Rico es el centro defensivo operacional estratégico de la boca del Caribe. Y en el Caribe están metidos los chinos, los rusos y los iraníes. Y este es el flanco sureste de los Estados Unidos. Y el eje de Puerto Rico, Guantánamo y el Canal de Panamá, y ahora Barbados, que también está en la comparsa de facilidades que se utilizan, resguarda nuestro lago caribeño. Algo que no quieren los independentistas. Entonces usted mira a los independentistas, son comiquísimos. Es lo que dice Tomás Rivera Schatz hoy. Usted le habla, no, nos están matando, genocidio, esto es terrible, hay un tanque en cada esquina, hay milicos donde quiera, no podemos respirar. Pero cuando usted le pregunta, oye, ¿y los miles que ha asesinado Maduro? ¿Y los miles que el cartel de los sobres ha asesinado en Puerto Rico? Son más de 25,000, yo se los conté aquí. ¿Qué pasó? No, esa es la soberanía. Hay que respetar la soberanía de Venezuela. En serio, Venezuela nunca ha respetado la dignidad, la vida y la propiedad del puertorriqueño. Y soberanía no, porque nosotros no somos soberanos, pero la soberanía es de Estados Unidos y tampoco la ha respetado, metiendo la droga y los narcos aquí. Son las cosas que se dan y usted dice, esto es horrible. ¿Cómo es posible? Ah, pero como hay un monopolio de la prensa y hay una sola embuste que se vende como verdad, programas como este tienen que descajonar la narrativa. Y no soy yo quien los descajono. Son ustedes los que viven en Ceiba, ustedes los que viven en Humacao, ustedes los que viven en Naguabo, los que viven en Vieques, en Culebra. Ustedes saben la verdad. Así los políticos como Pablo José, tontito, quieren volver a morder el anzuelo del cuento del pescadito, entonces responderá por ello, que es una locura, porque uno de los pilares del ELA es la defensa común. ¿Y qué defensa común más propia que traer toda una flota naval
al Caribe para protegernos de los narcotraficantes. Esa es defensa común, de hecho, que nosotros aportamos. Aportamos la base, el espacio, y ellos aportan las Fuerzas Armadas, que son nuestros soldados. O sea, que el Partido Popular se haya tornado nacionalista para ver si buscan melones nuevamente es absurdo, porque ese fue el mismo error que cometió Pedro Rosselló, el PNP y el Partido Popular con la comparsa que nos quitó a Roosevelt Rhodes a finales del siglo pasado. Porque la familia Ferrer Rangel, enemiga pública de los Estados Unidos, se empeñó en que había un genocidio y todo el mundo aprovechó y hubo un operativo de 3 pares, como hubo el operativo para imponernos el IVU en el año 2006 cuando Aníbal cerró el gobierno, como hubo un operativo para tumbar y dar un golpe de Estado y tumbar a Ricardo Rosselló. Y todo el mundo entra porque es un orgasmo colectivo, nadie piensa, todo el mundo está en la histeria y nadie piensa en las consecuencias. Y yo lo único que le pido a ustedes es que respalden a la gobernadora. La política pública de la gobernadora, la única líder que tiene la política pública correcta en este momento es ella. Y el hecho de que yo discrepe con la gobernadora en un montón de cosas no hace de que cuando lo hace bien y lo hace correctamente hay que apoyarla. Porque aquí esto no es cuestión de Jennifer González. Esto es cuestión del bienestar del pueblo de Puerto Rico. Y aquella marometa nos costó, le costó a Ceiba, le costó a Vieques. Así que este cuento, por favor, no se lo traguen. Entonces viene el Nuevo Día con Chonky News. La Junta de Control Fiscal respalda indemnizar a los viequenses. Hay un proyecto radicado en el Senado por Roger Wicker, republicano, y Kirsten Gillibrand, que propone compensar hasta $110,000 por residente, dependiendo de la gravedad de su condición de salud. Ese proyecto lleva siglos radicado y no va para ningún lado. Si no hay un centavo para aumentar en pan, si no hay un centavo más para gastos básicos en salud, ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos va a aprobar una indemnización que representaría reconocer violación de derechos civiles por tener un campamento y ejercicio, en cuyo caso tienen que pagarle a todas las comunidades de Estados Unidos donde hay bases y donde hay ejercicios militares? That ain't gonna happen. Pero nos llenan la cabeza de pajas mentales. 110,000 billetes para un viequense, ¡qué tremendo! Prepárense, viequense. Aquí la gran defensa que el Nuevo Día ha hecho les va a producir el pulpote. Ustedes se van a ganar el Powerball de 110,000 billetes en indemnización. ¡Embuste! Eso es parte de la propaganda. ¿Cuántas veces lo van a engañar los Ferrer Rangel a ustedes? Es sencillo, es bien sencillo, pero nada, absolutamente nada, nada, nada. Vamos a ir a otra de las noticias. Ayer lo comentamos porque la noticia rompió a las 6 de la tarde. A los 72 años y luego de 16 términos, se retira la urraca parlanchina mayor, doña Nidia Velázquez, la traidora más grande que ha tenido Puerto Rico, el Partido Popular y los estadistas. Me va a hacer falta, porque en realidad yo necesito, ¿verdad? Tengo que llenar el gallinero, se me fue una urraca, pues necesito, ¿verdad? Otra avechucha o otro avechucho que entre por ahí. Ya tenemos un huevito, por lo menos, a lo mejor en polla. Pero mientras tanto, entonces usted ve todo el mundo, wow, se fue la gran defensora de Puerto Rico. Este es la gran defensora de Puerto Rico. Esa es la enemiga pública número 1 de Puerto Rico.
Esa es, Nidia Velázquez es precisamente todo lo malo que hay en el sistema democrático que permite la reelección indefinida. 16 términos, 32 años en el Congreso, con la parejería de que ella se cree superior a los que nacimos en esta isla y que ella manda y comanda en Puerto Rico. Pero son los tiempos del independentismo que corren solos, del independentismo que ha subido de 3% a 31% en los votos, y mientras corran sin fiscalización, pues los Nidia Velázquez de la vida y las Urracas Parlanchinas de la vida tendrán mucho, mucho que hacer y que repetir. Así que por lo menos va a estar ahí el año que viene. Vamos a gozar muchísimo con lo que diga. Doña Jennifer González defiende los 10 millones que le asignó a Miss Universo, porque hay que promover a Puerto Rico, porque vienen miles y miles y miles y miles de familias que van a ver cómo lo extraordinario que somos. Mire, la belleza de nuestro pueblo no requiere promoción. La belleza del alma del puertorriqueño no requiere 10 millones de maquillaje y mucho menos para una empresa privada que tiene visos de corrupción donde quiera. De hecho, ayer ganó Miss México y ya se sabía 3 días antes porque los jueces que se fueron dijeron, esto está mañado para Miss México. Pero nosotros queremos seguir el juego. Yo le pregunto a ustedes, Penepo, ¿ustedes votaron por gastar 10 millones de pesos en Miss Universo? Estando Puerto Rico en quiebra. No hay dinero para los alcaldes. Nos endilgaron 4 chavos más para pagar la pensión Viagra de la cuota eléctrica. No hay dinero para los más básicos. Eso no estaba en la plataforma. Nos cogieron de tontejo. ¿Por qué? Porque Carlitos Bermúdez, el asesor de imagen de la gobernadora, es el organizador, es uno de los promotores. Y obviamente, Miss Universo es uno de los instrumentos más grandes que tiene el nacionalismo para vendernos la imagen falsa de que la cría boricua y lo grande que somos y todo lo que hay y brillamos en el universo. Todos esos son cuentos peregrinos, pero como es un instrumento de propaganda, nadie lo toca. Pero la pregunta mía vuelve a ser la misma. ¿Ustedes votaron por eso? ¿Verdad que no? Pero ella lo defiende porque sabe que es indefendible. Porque sabe que si Miss Universo quiere hacer, que haga todas las actividades que quiera hacer, pero que lo pague de su bolsillo, porque es una empresa privada. Y los fondos públicos se usan para fines públicos. Y en un país quebrado, un centavo que se gaste en un concurso de belleza es un despilfarro. Aparte que la gente no viene nada. Mire, ¿cuántos Miss Universos se han celebrado en Puerto Rico? 3 o 4. Y seguimos más pobres que nunca, más quebrados que nunca. Todo eso es falso. ¿Usted cree que las 32 conciertos de Bad Bunny mejoró su condición de vida? Claro que no, pero los vendieron. Gastaron 40 millones de billotes en promover a Bad Bunny, sin contar lo que perdimos en impuestos. De manera que entre esas dos actividades hay más de 50 millones de billetes. Y para la estadidad ni un chavo. Es una inmoralidad. Pero hay que justificarlo, ¿no? Porque es que la gente goza muchísimo. Bueno, pues yo no estoy en contra de que la gente vea la pasarela y que el traje típico puertorriqueño sea un pájaro de esos, de no sé dónde lo trajeron, de Grecia, sabrá Dios. Y ustedes se lo creen que ese es él. Eso es como ustedes visten. ¿Verdad que no? Es que somos infantiles. Definitivamente. Somos bien infantiles. Entonces, esta historia me mató ahí. Ustedes saben que el martes yo le comenté a ustedes una historia publicada por El Nuevo Día, por Chunky News, del que fue asesor del ex
secretario de Educación Federal, Cardona, Chris Soto, que dijo que había descubierto el Mediterráneo y que el Departamento de Educación Federal discriminaba contra el territorio de Puerto Rico, y publicó un estudio en el Hunter College recomendando romper totalmente con el sistema educativo estadounidense porque nos hacía daño. A pesar de que el 45% de los fondos federales pagan el presupuesto de educación. Entonces se unió al grupo independentista comunista de Estados Unidos, Boricuas Unidos en la Diáspora, o sea, es un diásporo. Bueno, pues eso fue el martes. Y fue tema aquí, lo pelamos, lo pusimos, oiga, lo pelamos como se pela el pellejo del pavo, aunque hay gente que se come el pavo también, pero se pluma por lo menos. Bueno, pues hoy dice Chunky News, el mismo que lo entrevistó, expertos opuestos al desmantelamiento del Departamento de Educación Federal. Adiós mis cuartos. Pero espérate, el martes nos hacía daño y ahora que Trump lo está desmantelando, también nos hace daño. Ese es mamamelchoreo boricua 100%. Dicen que negaría una filosofía humanista. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Las partes que tienen que ver con becas y que tienen que ver con dinero, la está pasando a otras agencias. Y los dineros, con las regulaciones, se le está dando a los estados. Lo está devolviendo para los estados. Mire, precisamente lo que condenó Chris Soto, de que era imposible porque la burocracia y las trabas que le ponían, que no es únicamente a Puerto Rico, lo que pasa es que en Puerto Rico pagan menos. Pues que eso hacía imposible, había que divorciarnos de los americanos, eso es educación americana, es una porquería, imagínense. Hablando en Puerto Rico, que tiene un nivel educativo muy por abajo del nivel nacional, no, es una porquería, pero hay que divorciarnos. Pues hey, ¿a quienes demandan? ¿A quienes entrevistan? A César Rey, popular. Y Chris Soto prevé complicaciones y dice, yo no sé qué va a pasar, ¿quién va a pagar la nómina ahora? O sea, el mismo que pedía divorciarnos del Departamento de Educación porque tenía muchas cortapisas y muchos requisitos y discriminaba contra Puerto Rico, ahora dice, no, me lo quito, no me lo quite porque ¿quién va a pagar esto? Esto es demencial, Puerto Rico es de loco por mi madre, pero son las cosas que abundan en este país. Y lo otro, la historia está ya en los medios digitales, la Junta de Control Fiscal, y la habíamos discutido hace 2 días atrás, volvió a pitar foul con el desmadre de contratos otorgados sin subastas, sin concurso, en el reino de los cabilderos. No lo dije yo. Lo dijo la Junta de Control Fiscal. Huele a traste y a traste apesta. Con eso los dejo y vengo con mi panel de los viernes. Amigos, la noticia que tiene en brote a medio mundo en Estados Unidos sigue siendo la amenaza de Donald Trump de procesar criminalmente a 6 congresistas que hicieron un video pidiéndole a las Fuerzas Armadas que no obedezcan órdenes inconstitucionales, órdenes que vayan contra lo que es el ordenamiento de derecho y órdenes que sean criminales, que es parte del credo militar. O sea, no hay, si bien es cierto que hay obediencia jerárquica en el código militar, tiene que ser así y hay que seguir la línea de comando que termina arriba con el comandante en jefe. No es menos cierto también que tanto en el derecho nacional como el derecho internacional hay unas cortapisas y hay unos límites a eso.
Si un presidente lo manda a usted militar a asesinar a alguien, usted tiene la obligación de decirle que no. ¿Por qué? Porque es un crimen. Si un presidente lo manda a usted a robar un banco y usted es un general, usted tiene el derecho como general de decirle, esa es propiedad privada, hay derecho. Yo tengo la obligación, mi juramento es con la Constitución y las leyes. De manera que ese fue el tema de los juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ganaron los aliados, se puso bajo arresto y se acusó de delitos de lesa humanidad a gran parte de los militares de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi. ¿Y cuál fue la defensa de los militares? No, nosotros estamos inmunes, y estamos inmunes porque nosotros tenemos un juramento de lealtad con el Führer y con lo que es las leyes del Estado alemán, y entre esas leyes estaba el exterminio de judíos. Y nosotros estamos siguiendo el orden jerárquico y las órdenes. Ustedes no nos pueden meter presos por no haber desobedecido a Hitler cuando nos mandó y a sus secuaces a meter a los judíos, a los 6 millones de judíos, en los campos de concentración. ¿Y qué fue lo que determinó la Corte de Nuremberg, dirigida por jurisconsultos de Francia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y por fiscales americanos? Nada. Hay ciertas cosas que son lógicas, son cristianas y de sentido común. Usted sí tiene que obedecer las órdenes de su comandante en jefe, pero en la medida que el comandante en jefe le dé a ustedes órdenes de delitos de lesa humanidad, usted tiene que desobedecerlas. Por lo tanto, van todos presos. Es lógico, es la única manera, más en un sistema como el nuestro, donde las Fuerzas Armadas están supeditadas al control civil. De manera que lo que han hecho los congresistas, que están, por cierto, inmunes porque están en sus funciones legislativas, y por cierto, los 6 congresistas son veteranos, son exmilitares, y no los van a poder acusar por sedición, menos Trump ha dicho, los vamos a llevar, los vamos a acusar por sedición y los vamos a matar. Eso es pena de muerte. O los vamos a colgar o a fusilar. Hay distintas maneras. Y hay una indignación con eso porque ningún presidente jamás en la historia se ha atrevido a amenazar a la oposición con matarlo. Y esto es un precedente peligroso para un tipo que ya ha limpiado, ha votado todos los generales que no sean absolutamente y ciegamente leales a él, que le ha votado las fuerzas militares a los civiles en distintas ciudades, que tiene ICE con capucha, con máscara, sin respetar derechos civiles. Por lo tanto, uno dice, espérate, vamos, mejor lo oímos, esto hay que cogerlo en serio. Bueno, pues me parece a mí importante que retomemos este tema, porque ayer tuve una discusión fuerte con Peter Miller. Peter es militar acérrimo de seguir la línea de mando. Yo no soy militar y como abogado entiendo que hay ciertas cosas que se pueden ordenar y otras que no se pueden ordenar, como todo en la vida. Alfonso, vamos a empezar contigo. Darle a Breida un brequecito. Pues muy buenas tardes, Dávila. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo creo que este tipo de temas, o sea, que entra también en el ámbito constitucional, entra también en el ámbito de derecho internacional,
uno tiene que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Y definitivamente, de entrada, la conclusión básica, las expresiones del presidente Donald Trump están erradas, no va conforme al derecho constitucional estadounidense, no va conforme al derecho internacional y definitivamente, porque hay que llamarlo así, es otra más de las payasadas que hace el presidente Trump buscando adeptos y buscando clickbait y buscando ese populismo, que la realidad es que hemos visto que ya hasta esta semana hasta los sondeos internos de Fox News lo ponen con un 38% de aprobación. O sea que ya hasta dentro del marco conservador hay conservadores que están diciendo, wait, aquí se nos está yendo la mano con ciertas cosas. Y yo creo que, ¿verdad?, que de entrada nunca la respuesta de Trump debió haber sido esa que hizo, ni tratar de ni siquiera ni verbalizar que hay una posibilidad de asesinar a la oposición, ¿verdad? Por expresar lo que es su opinión sobre lo que está pasando, ¿verdad? Que al final del día eso es lo que está pasando y es como tú muy bien dices, o sea, ellos lo que están pidiendo a los soldados es que respeten el Estado de Derecho. Ahora bien, el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que hasta el momento ha sido inconstitucional dentro del proceder de Donald Trump con las Fuerzas Armadas? Porque esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, por un lado, yo puedo entender la preocupación de los congresistas y puedo coincidir lo nefasto que son las expresiones del presidente Donald Trump, pero la otra pregunta es, ¿hay una declaración de guerra sin autorización del Congreso? O sea, el presidente Trump está utilizando, ¿verdad? Y yo voy con historia, ¿verdad? Los mismos poderes que utilizó Barack Obama y Hillary Clinton para bombardear a Libia, los mismos poderes que utilizó Barack Obama y Hillary Clinton para infiltrarse y matar a Osama Bin Laden, ¿verdad? Que era una declaración de estos grupos terroristas que le permitía al presidente hacer unas maniobras short of, como uno dice, una declaración de guerra formal contra un país. Pero eso está permitido. O sea, yo creo que tenemos que, y vuelvo y le digo, yo en ningún momento estoy justificando las palabras de Donald Trump. Este señor cada vez se convierte más en un dictador y menos en un presidente democráticamente elegido. Pero también tenemos que tener cuidado con el discurso en el momento histórico que estamos viviendo, Breida. Dávila, buenas tardes a todos los mirilleros. Es viernes y es viernes navideño, ya se siente el frito, Dávila. Y como ya costumbre, atrapado en el tapón, Alan. Pero qué bueno, mira. Alan, quédate un ratito más en la luz. Mira, cuando no esté el gato, ya todo hace fiesta. Quédate un ratito más en la luz. Bueno, Dávila, este tema de Trump. Pues mira, comienzo diciéndote que concurro con Falfo. Ya el discurso del presidente Trump raya en voy a hacer aquí lo que me dé la gana y el poder del Congreso y el poder judicial, pues me los echo en el bolsillo. Más que nada, Dávila, todos sabemos que estas movidas de Trump, estas amenazas, que no es tan solo esta que le ha hecho a los congresistas. Él, desde que comenzó en enero de 2025, esto ha sido amenazando a jueces, amenazando a gobernadores, amenazando ahora a los congresistas, amenazando militares. Él amenaza a todo el mundo. Y simplemente es la manera en que él vuelca o justifica su populismo, porque ciertamente estos son tácticas populistas, Dávila, y él sabe que muchas, no todas, porque no voy a generalizar, pero muchas de las personas que siguen a Trump y a MAGA tienen estas posturas a veces como que un tanto radicales. Y él dice, bueno, pues esto que yo hago es lo que me ha llevado hasta donde estoy. Pero ojo, yo creo que ya se le pasó la mano.
Dávila, y tal vez ese ímpetu que él tuvo al principio en enero, cuando vino con toda esta cuestión de voy a poner taxes y voy a internacionalmente todo el mundo le va a tener que pagar a Estados Unidos y todo el mundo, Trump, eso ya en este momento como que se está empezando a virar. Y es lógico, Dávila, porque realmente, más allá de lo que él le vende a la gente, de que él va a, de alguna manera, violentar la Constitución y que él va a correr en otro término, todo el mundo sabe que él no lo puede hacer. Yo estoy segura que él no lo puede hacer. Así que él ya pronto se va a convertir en lo que se convierte en los presidentes que no van a reelección. En un lame duck, él yo me imagino que está tratando de utilizar sus últimos cartuchos para ver, ¿verdad?, cómo impresiona, cómo, ¿verdad?, mantiene su poder hasta el final. Pero, ojo, vuelvo y repito, creo que ya con esto se le ha ido la mano, Dávila. Bueno, yo les puedo decir lo siguiente, o sea, esto no se puede analizar en el vacío. Hay que analizarlo con lo que ha sido la militarización de la justicia en Estados Unidos. Correcto. La militarización de la lucha contra el llamado crimen y contra los extranjeros indocumentados. La militarización de meter tropas en contra de lo que ha sido la norma de que las tropas son para defensa ante enemigos externos o para ayudar en los desastres. Nunca. O sea, una violación crasa del posse comitatus. Hay que añadir que Steve Bannon, uno de los principales asesores de fuera extracurriculares de Trump, ha dicho que Trump va a buscar la reelección. Trump mismo ha dicho que va a cuestionar el resultado de las elecciones si no son buenas para el Partido Republicano. Y obviamente todo el movimiento en el Departamento de Guerra, que es el Departamento de Defensa, donde se votaron todos los generales que tenían experiencia y se sustituyeron con generales que son adeptos a Trump y a MAGA. Todo esto indica a una posibilidad, no es una probabilidad, posibilidad de un potencial golpe de Estado por primera vez en la vida. Y si usted tiene, y recuerden, Trump está explotando el Departamento de Justicia para carpetear y meter presos a sus enemigos. Hay un listín de casos de sus enemigos, tanto republicanos como demócratas. Y es en ese contexto que hay que analizar la noticia. O sea, cuando Trump dice que va a matar a alguien, ok, cójanlo en serio. No. Era como cuando Hitler decía que iba a limpiar a Alemania de judíos hasta que llegó Kristallnacht, donde quemaron el Parlamento y empezaron a romper las vidrieras de todos los negocios de judíos en toda Alemania, y ahí todo el mundo abrió los ojos y dijo, diablo, esta gente viene en serio, hasta que llegó la solución final, que fue precisamente llevar a 6 millones de judíos a los campos de concentración y de incineración. O sea, cuando un líder que abusa del poder te telegrafía lo que va a hacer, no lo cojas a broma. Es que, oye, para nada. Pero el problema también, y aquí es que, ¿verdad?, mi crítica al Partido Demócrata, es que hacen las cosas como si estuviesen lidiando con un político tradicional. Correcto. Entonces, ahí pierden la jugada. Tú estás batallando con un cuasi dictador. Pues mira la historia, vean cómo se dieron los movimientos, yo creo que el Partido Demócrata tiene que estudiar un poco la historia de qué pasó también, ¿verdad?, en la Unión Soviética, cómo se trabajaban los dictadores, aquellos dictadores que fueron removidos pacíficamente, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que analizar, ¿verdad?, también cómo hacerle frente, porque el problema fundamental es que es lo que te digo, salen estos seis congresistas demócratas a decir a los soldados, ¿verdad?, con un mensaje televisivo que no tiene un efecto, porque no tiene un efecto directo en la gente, a decirle a los soldados, cumplan con su rol constitucional y no acaten órdenes que no sean constitucionales. Eso es un discurso para la academia.
no es un discurso para el vox populi, no es un discurso que la gente de a pie entiende. Entonces, ¿qué entiende la gente? Pues que Trump se para, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que necesariamente, porque hemos visto las últimas encuestas que han desfavorecido la imagen de Trump, pero Trump se para y dice, estos son unos traidores, y a la gente le prende, traidor, ¿quién es el traidor? O sea, ese es el problema, ¿verdad? Y yo creo que, vuelvo y digo, la oposición tiene que estar, pero tiene que ser una oposición inteligente, y los demócratas han fallado grandemente en la estrategia de hacerle frente al presidente. No, y también es la cuestión esta de que no podemos subestimar el que Trump es único en su clase en la cuestión esta de los medios. Él maneja los medios, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, él lo maneja de una manera como ningún otro líder mundial lo ha hecho, y eso hay que dárselo. Pues entonces, si tú tienes este tipo de político, tú no lo puedes enfrentar como tú enfrentabas hace 2 cuatrenios o 3 cuatrenios atrás. Tienes un político completamente que no es convencional, con unas visiones del camino de Estados Unidos completamente diferentes a estos políticos que eran más conservadores, más de línea, más reservados, más déjame pensar lo que voy a decir. Trump no piensa lo que dice, al contrario, él dice, voy a decir lo primero que me venga a la cabeza, y con esto voy con la retórica de que me están persiguiendo, del fake news. Oye, Dávila, ¿y le ha funcionado? Bueno, ¿la verdad? Sí, pero yo... Ya estamos por aquí. Ok. Mira que vamos si no explota, Alan. Mira, Y el tema no cambia. Mira, ¿y qué ha pasado? Dávila, Pensé que Noti1 se había conectado con CNBC y con CNN. Venía muy preocupado. Ay, por Dios. Okay. Alan, Mira, Alan, por favor, sácanos de la brutalidad. Ay, Explícanos Dios mío. por qué procede fusilar congresistas. No, para nada, Luis. Acuérdate que el adoctrinamiento lo hace la izquierda radical con el populismo, y o haces lo que ellos digan o te encarcelan. Nosotros no hacemos eso. Nosotros abrimos el análisis y ponemos a la gente a pensar. Pero si eso fue lo que dijo Trump, Trump dijo que los iba a acusar de sedición. Pero yo los escuché a ustedes. Pero es que déjenme hablar a mí, porque es bien fácil. Es bien fácil. Que Alan nos explique por qué el asesinato político es permitido en estos momentos. Aquí no hay asesinato político ni hay un dictador. Yo creo que cuando cometemos el error de a una persona que habla, porque el presidente tiene todo el derecho de hablar y de decir lo que siente, como siente, porque no es establishment, no es el político tradicional que acomodaba sus palabras a lo que él creía que le convenía que escucharan los demás. Dice lo que siente, como siente. A veces yo no estoy de acuerdo con él, pero gracias a que lo tenemos a él, el tema migratorio se ha controlado. Estamos en contra del narcotráfico, el cartel de los soles. La economía se va a poner robusta. Vamos a bajar las contribuciones, el wokismo, los niños como nos destruían y nos envenenaban. Todo eso había que pararlo, y no es ningún dictador, porque los dictadores no hablan, los dictadores matan, encarcelan, hostigan. Donald Trump habla, pero no es un dictador, y cuando le decimos a Donald Trump dictador, entonces ¿qué le vamos a decir a Daniel Ortega? ¿Y cómo vamos a llamar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello? ¿Cómo vamos a llamar a Miguel Díaz-Canel, al chavismo, castrismo, a Evo Morales? Los vamos a llamar como estamos diciéndole ahora a Donald Trump. Y la realidad es que hubo unos senadores que le están enviando un mensaje erróneo y dándole instrucciones a que los militares desobedezcan a el jefe del ejército de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe, el presidente. Y si hay algo que no se tolera, es el no respetar los rangos en el ejército.
y no se le puede estar enviando mensajes a la gente de que no obedezcas y que no hagas lo que te están diciendo. Y ese presidente que ustedes están llamando dictador y que está haciendo lo que ustedes dicen que hacen, sí, ese es el mismo que en 4 estados lo trataron de encarcelar y sacarlo como si fuéramos una república bananera porque le tenían pánico, y lo que hicieron fue levantarlo. Ganó por 4 millones el voto popular, 312 el voto electoral, y tiene el respeto de la nación, y la inmensa mayoría de la nación en muchos de los temas está contento por el giro que se ha dado de lo que estaba viviendo, la inmoralidad que estábamos viviendo en nuestra nación. El tema de Venezuela, como se encamaban con un dictador opresor que dirigía el cartel de los soles, parecía nada distinto a la hoy presidenta comunista de México. Así que tenemos que tener cuidado porque están tratándonos de hacer ver a Donald Trump como lo malo y hay que votar en contra de Trump. Y no importa, vota por cualquier cosa para que le hagas daño a Trump, para que enojes a Donald Trump, como decían en Nueva York. Y hoy hay personas que están diciendo, wow, espérate, ¿y por qué yo voté ahí? Es que yo lo que quería era enojar a Donald Trump. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, por sacarnos un ojo Alan, a alguien, nos podemos sacar 2 nosotros. Alan, en el panel no tienes ni un solo voto. Regresamos ya mismito. Ustedes han visto el operativo de la familia Ferrer Rangel y el operativo del independentismo de tratar de revivir el fantasma de Vieques, el fantasma de la militarización y todos estos cuentos peregrinos. Hay una diferencia. Nos separan 25 años, 27 años de los eventos que dieron a la trágica muerte de David Sanes. Puerto Rico ha aprendido y pasado mucho por ese tiempo y son tiempos distintos. Si hay algo que hemos podido detectar en todos sitios es primero la lealtad y el agradecimiento que Puerto Rico tiene con sus soldados, sus veteranos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y en segundo lugar, ya no nos cogen de tontejo. Vamos a empezar contigo, Breida, este turno, porque aquí cayó Pablo José en el pescadito y la única que se ha parado de frente con la política pública correcta de apoyo a los que nos defienden es la gobernadora de Puerto Rico. Dávila, por ahí es que voy a comenzar. Pablo José no ha caído de tonto nada. Estás equivocado. Dávila, Pablo José tiene esto medido. Y él está haciendo esto a propósito. Pablo José lo que está buscando son los melones. Para los que nos están escuchando, ¿verdad? Que hayan nacido en la generación... Del 2000 para acá, exacto, del 2000 para acá. Z. Les explico qué son los melones. Los melones le llamamos a los que son supuestamente independentistas por rojo fuera, por dentro, pero no, son rojitos, rojo por dentro. son rojitos por dentro, correcto, son populares. Y ellos fueron los que ayudaron. 80 le dieron votos al Partido Popular, 80, 84, 88, 92, 96. El verde superficial 2004, por fuera. 2008, correcto. 2012 fue la última elección de los melones y con eso el Partido Popular ganaba cuando ganaba. Eso es así. Pues, hablan como patriotas independentistas, pero al final votan como colonialistas. Nuestro flamante comisionado residente, de una manera estratégica, ¿verdad? O sea, es la estrategia de él. Él está llamando así con la flauta. Así, vengan, vengan los melones. Lo que pasa es que, y esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí en este programa, Dávila, desde que estábamos hace como 2 años mencionando que él aparentemente iba a correr para un puesto electivo. Lo que pasa con Pablo José es que él está siguiendo el libro de texto literal que utilizó su abuelo. Hay gente que piensa que le va a funcionar, Dávila. Yo tengo mis serias reservas, porque el Puerto Rico, como tú acabas de decir, del 2025, no es el Puerto Rico de principios de los años 2000, ni de los años 90, y mucho menos el de los 80. O sea, esto es otro Puerto Rico, es otro mundo, y Pablo José está apostando a que con eso... Y con estar diciendo que si Vieques, que si nos matan, vamos a revivir
esa alarma. Yo les anticipo, Dávila, que luego del verano de 2019, como tú bien dijiste anteriormente, que muchos estadistas, y no estadistas, cayeron de tontejo en ese cuento de verano de 2019, así como cayeron de tontejo en el cuento de Marchando por el sacar Ibu. a la Marina de Vieques. Y marchando por el Ibu. Este es el único Exacto, pueblo que ha exacto. marchado para que le impongan un impuesto de venta. Eso no Más va alto. a volver a pasar. Estos son otros tiempos. La gente se ha dado cuenta cómo el independentismo utilizó la causa de Vieques con propósitos políticos. Y que luego que sacaron la Marina, ¿cómo era? Primero Vieques y después Puerto Rico. Y después los abandonó. Los abandonaron a su suerte. Pues ¿saben qué? Abran los ojos, porque por ahí es que viene la cosa. Pero los puertorriqueños no vamos a volver a caer en ese pescado. Alfonso. Mira, yo estoy de acuerdo con Breida. Yo creo que esto es Pablito José pensando que Puerto Rico que vivimos en 1978. Y yo definitivamente no creo que él está haciéndose el más woke para ver si atrae esos votos, ¿verdad? Que se fueron a Victoria Ciudadana, que se fueron a la Alianza, de vuelta al Partido Popular Democrático. Eso es lo que está pasando. La diferencia es, vamos, no estamos en 1978. La izquierda se dio cuenta, y es la verdad, que la izquierda unida, y no le estoy robando el nombre al partido de izquierda español, pero una izquierda unida ya hoy por hoy es la segunda fuerza política. No necesitan al Partido Popular para ganar elecciones. La izquierda puede organizarse y es una fuerza política que ya se demostró, ¿verdad? Vimos los resultados de las elecciones pasadas. Así que yo creo que es un elemento son temporadas bien distintas, y lo que él no entiende, y yo creo que la prensa no entiende, porque es para llevar su agenda, no es el sentir verdaderamente del pueblo puertorriqueño, es que si algo respetan los puertorriqueños es a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso es así. Y entonces tú estás viendo cómo preocupación, y lo que tú estás viendo es la gente en los pueblos yendo a ver a los militares, viendo las maniobras militares, saludando a los militares, abriéndole las puertas a los militares, los alcaldes agradeciendo que se está reactivando la infraestructura militar en Puerto Rico, porque eso genera un desarrollo económico para pueblos que han estado deprimidos económicamente, como es el pueblo de Ceiba, que desde que se fue Roosevelt Road no es ni una pizca de lo que era antes, y que todavía Roosevelt Road no se ha podido desarrollar por culpa de la misma gente de izquierda que no quieren que se haga nada allí. Pero hay una infraestructura que se está utilizando, y en el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y ante la amenaza que estamos viviendo, definitivamente que Puerto Rico tenga una infraestructura militar que hasta hace 9 meses no se estaba utilizando como se está utilizando. Oye, nos ponen el mapa, y la gente habla y podrá hablar, pero para Puerto Rico, y vuelvo y digo, nosotros, a mí me gusta dividir los temas porque uno no siempre tiene que tener la misma posición en todos los temas. Para Puerto Rico, nuestra posición geográfica y nuestra importancia militar hacia con el Caribe ha hecho que muchas de las posturas de Trump que decía en campaña hayan cambiado, y hay una relación mucho más beneficiosa para Puerto Rico bajo la administración de Donald Trump, y eso no se puede tapar el cielo con una mano, eso es así. Pero quien único no lo entiende es la agenda del Nuevo Día y Pablito José. Alan. Pues mira, este tema es bien importante, y como estamos viendo en el mundo, el domingo la derecha dominó completamente la elección de Chile. Chile se dio cuenta de lo que le podía pasar a tiempo, no cayó en ser Colombia o Venezuela o Cuba. Barrieron, y en la segunda vuelta van a ganar con más del 60-65% de los votos. Aquí lo que vemos es que en Vieques, como decía Breira, como Rubén nos dijo, primero Vieques y después Puerto Rico, por una muerte, por un accidente, engañaron a todos, incluyendo a PNP, estadistas, que todos se montaron en una lírica de que había que sacar a la Marina, y lo demás es historia.
vemos cómo nos afectó grandemente en nuestra relación, cuando inclusive el presidente de Estados Unidos decía nuestros amigos y vecinos del Caribe, siendo conciudadanos y americanos. Y el verdadero genocidio es el que pasó el 7 de octubre del 2023 en Israel, el que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, no un accidente. Y ustedes ven cómo a estos grupos no le importan los genocidios de Hamas, ni los genocidios de los cristianos en África, nada. Todo lo único que les preocupa es lo que sea tirarle al cristianismo y al capitalismo a Estados Unidos y a Israel. Y ahora, gracias a Dios, los Estados Unidos de América, porque la información me está llegando, se están dando cuenta más que nunca cuán importante es Puerto Rico para la nación, en especial en los temas de seguridad, del narcotráfico, igual que Hawái, es la protección del Pacífico. Yo quiero intervenir contigo, Alan, porque sí, la gente tiene que entender el por qué el independentismo apoya los narcorregímenes. Primero, porque ellos los alimentan. Claro. O sea, el endoso, la protección, las ayudas y los donativos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y ahora Petro en Colombia. El cartel de los soles. Son vitales para el independentismo. Eso, de manera que son sus aliados. Y en segundo lugar, en la medida en que Puerto Rico se convierta en nuevamente se transforme en un centro de operaciones de la seguridad nacional en un Caribe que todos los días está penetrando más China, Rusia e Irán, en esa medida se afianzan los lazos de la defensa común y los lazos entre Estados Unidos y Puerto Rico, y se convierte Puerto Rico en una plataforma de defensa que no pueden soltar fácilmente. Por esa razón es que los independentistas y la familia Ferrer Rangel, que es esencialmente independentista, empujan estas historietas con las que han cogido de tonto al pueblo de Puerto Rico y que ya no hay mucha gente que se las compre. Eso es así, y tan importante es Puerto Rico como entrada a la nación por el Caribe, como lo es Hawái en el Pacífico. Y lo importante es que vemos inclusive alcaldes como el de Aguadilla, alcalde de Arroyo, alcaldesa de Salinas, el alcalde PNP de Ceiba, los demás son populares, todos contentos con lo que está sucediendo y apoyándolo, y la inmensa mayoría, más del 90% del pueblo apoyándolo. Por eso están histéricos estas urracas saliendo de que, buscando a quien entrevistar, ay, que no me dejan dormir, ay, que la casa me tiembla. Y otros salen y dicen, miren, mentira, aquí todo está bien, eso es normal, eso aquí, esto no le quita el sueño a nadie. Una señora ayer decía, aquí esto no le quita el sueño a nadie, estamos felices, qué bueno que tenemos la protección. Está basado en embuste. Correcto. Decir que Puerto Rico está militarizado es falso. Es como decir que Nueva York, que tiene 27 bases militares, está militarizado, o que Florida, que tiene 20 y pico también, está militarizado. Eso es falso. Bueno, y en segundo lugar, pero decir que están bombardeando en Vieques y metiendo balas de uranio y envenenando nuevamente es totalmente falso. Militarizado está Venezuela y Cuba, que los militares están alrededor de todo el mundo y en las casas y velando a la gente. Dávila, pero es que esa es la parte que yo siento que la prensa equivoca y lleva un mensaje contrario a la ciudadanía. Me explico. La parte militar es una parte central de cualquier gobierno, de cualquier nación. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos de América. Les duela a los independentistas o no les duela, eso es una realidad, eso es un hecho. Y no va a cambiar. Y nuestros militares son los militares americanos, de los cuales que se nutren de muchísimos y muchísimos puertorriqueños. ¿Qué de malo tiene? Los militares tienen que hacer ejercicios. Yo no estoy diciendo que por eso vamos a tener balas vivas en los pueblos aquí en Puerto Rico. No, no es eso. Pero de que tiene que haber presencia militar, claro que sí. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Tenemos la defensa de los Estados Unidos porque pertenecemos a los Estados Unidos. Pues entonces, ¿qué es lo que aquí no hace sentido?
¿Sabe? Lo que pasa es que volvemos, nos venden ellos versus nosotros. Esa siempre es la disyuntiva. Y esta... pero el problema con esto es que nosotros somos ellos. ¿Por qué? ¡Claro! Porque más de 300,000 puertorriqueños han servido en esas Fuerzas Armadas. Gran parte de la válvula de escape de la pobreza y el desempleo para cientos de miles de puertorriqueños ha sido el Army, el Navy, pues la Fuerza claro que Armada. sí, Dávila. Han obtenido educación. Por lo tanto, cada familia Educación y puertorriqueña tiene un militar honroso. Pero, Dávila, no cada estábamos... familia puertorriqueña tiene una baja. Por lo tanto, ese cuento de que nos matan, de Pues que claro nos que hacen no. daño, ya en Puerto Rico son Claro que no. En los otros días no estábamos celebrando el Día de los Veteranos. Sí. Pues es que volvemos. Entonces, yo lo que comento aquí es que hay que ver cómo la gente sigue esta diatriba y lo siguen vendiendo. Es igual cuando empiezan a hablar de que, ay, los inversionistas americanos vienen a dañar a Puerto Rico. Pero venga acá. Pero si es que nosotros nos mudamos allá, nosotros no es que nosotros nos mudamos y ellos se mudan de los estados a Puerto Rico. ¿Dónde vive ¿Cuál Ricky es la Martin? diferencia? Bad Bunny. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, Dávila, pero es que siguen Oye, vendiéndonos esto. Y también, para que entiendan, o sea, ahorita estaban hablando de los alcaldes populares. La alcaldesa popular de Ponce se beneficia también de esto. ¿Por qué? Porque han activado el Puerto de las Américas. claro, Claro. Va a darle servicio a los barcos ahí. Y eso es actividad económica. ¿Ok? todo el O sur, sea, oye, todo el todo el litoral, sur, seguro. todo el litoral sur y sureste de Puerto Rico se beneficia de las maniobras que están haciendo militares y de lo que está pasando ahora. Porque estamos hablando que desde Ceiba, ¿verdad? Cuando tú tiras Ceiba y sigues pasando por los pueblos, ¿dónde era que estaban? En Arroyo, en Arroyo, Salinas, Ceiba, Ponce, y tú sigues Ponce. para allá, tú sabes, estamos hablando, y eso sin hablar, ¿verdad? De la activación de militares que están en Buchanan, que Vieques. están en las otras bases que quedan en Puerto Rico, Vieques, o sea, la gente no entiende, no tan solo lo que representa el aparato militar, es que para la milicia siempre hay fondos, siempre hay dinero, Pues o sea, claro la que inyección sí. económica directa que trae a esos municipios Y no es hay que La importantísima. construir inversión nuevas- económica que están metiendo en Buchanan. No hay que construir nuevas bases. Precisamente lo que está pasando en Buchanan, lo que está pasando en Roosevelt Roads. Correcto. Puede coexistir la aviación civil en Roosevelt Roads y la aviación. Eso es así, correcto. De la Fuerza Aérea. Correcto. ¿Por qué? Porque hay suficientes terrenos. Es como en el aeropuerto. El aeropuerto tiene una parte civil, que es la parte comercial, y una parte de la base aérea. Y la base Muñiz, ¿verdad? allí en Isla Muñiz, Verde. Allí mismo, por eso te digo. Igual en Borinquen, igual que lo que es en Raimi. Ese aeropuerto, que es la pista más grande Correcto. para aguantar Raimi es un buen ejemplo. 52, ¿ok? Lo están rehabilitando y luego igual el puerto de las Américas, igual el puerto de San Juan. O sea, eso es lo que les revienta, que no necesitamos construir nuevas bases. En Santiago están metiendo billetes a todo lo que da. Eso es así. Y Puerto Rico se convierte en el baluarte, en el bastión de Estados Unidos, en el Caribe, en uno de los momentos históricos de mayor acecho de los enemigos de Estados Unidos en el Caribe. Luis, y a los únicos que le molestan esto es a los simpatizantes de Maduro, de a la Daniel familia Ortega, Ferrer Rangel, y a la familia Ferrer Rangel. y el Vamos a huevito llamar que está las cosas tratando de por su utilizarlo nombre. para ser el líder de la alianza. Quien está promoviendo toda esta narrativa falsa es la familia Ferrer Rangel a través de sus periódicos y los telediarios de las compañías americanas como NBC y como Guapa y como Tele 11 que promueven toda esta basura. Y esas cosas hay que decirlas. ¿verdad? Porque imagínate, Y hay que contrarrestarlas. Dávila, porque imagínate que de momento se levante la doñita o el doncito en Arroyo y mire para afuera y diga, adiós. Si desde que los militares llegaron regresaron a Puerto Rico,
aquí la cosa está mejor. Está mejorando, eso es lo que no Y Qué quiere. bonito está el ornato y la grama. Porque eso es lo que se llama es un ataque preventivo, es un ataque, o sea, lo que ellos están Psicológico. haciendo es psicológico para generar odio y que lo que Eso puedan hace. traer Resentimiento. beneficioso, pues ya la gente no lo vea, porque el titular dice que tenemos que repudiar que la milicia, ¿verdad? Que las Fuerzas Armadas se hayan reactivado en Puerto Mira, Rico. reabre heridas en Vieques. Heridas en Vieques. Heridas. No, no. ¡Herida! Y esto va a sonar, oye, y va a sonar cruel y duro lo que voy a decir. Que hay peor herida de toda la gente que ha muerto desde que se Exacto. fue la Marina Todos de Vieques Vieques a muertos, manos del narcotráfico asesinados. en la isla. Por una Nena. muerte que fue un accidente. Por eso, Oye, ¿de qué heridas estamos hablando? Yo les voy a decir una cosa. Los independentistas, de nuevo en el mamamelchoreo. Haciendo el ridículo. Si esas bases, los independentistas y sus ambientalistas hubieran permitido que se redesarrollaran para hoteles, para turismo, para lo que fue la cuestión del espacio, los proyectos espaciales, todo eso. El Disney en Ceiba. No estarían hoy ahí porque está la pista, pero ciertamente estaría ocupada por civiles, pero los independentistas no han permitido eso. Los independentistas se han opuesto, ellos son dueños del litoral, de hecho. Bueno, yo Dávila, soy de los como que pienso obstaculizan que los todo. dueños de Puerto Rico son los Eso es parte de la independentistas. estrategia del cartel de los soles, tener todo eso así para utilizarlo a Claro. beneficio del cartel. Por eso querían sacar la Marina. Eso es cierto, pero hay que entender, o sea, no es lo mismo 1998 que 2026. Eso es así. Bueno, No es lo mismo. Y no es lo mismo con un presidente que, bueno o malo, lo que ustedes quieran decir, dictador autoritario, está defendiéndonos con las Fuerzas Armadas de los que nos han invadido por 50 años con sus narcolanchas, sus narcotraficantes y sus bichotes, y se han lucrado a costa de la sangre de los puertorriqueños. Eso es así. Y en ese tema tenemos una gobernadora con los pantalones en su La sitio única. apoyando eso. La única político en Puerto Rico, aparte del PNP, por supuesto, la apoya, y los alcaldes populares que tienen dos dedos de frente, entienden lo importante que es esto Correcto. para la defensa común Correcto. y para el concepto. Nos están defendiendo. Nos están defendiendo. ¿Y quién nos está tirando para el medio? Nidia Velázquez, los Ferrer Rangel, los independentistas, las televisoras americanas en Puerto Rico. Esas cosas hay que decirlas. Dávila, La oligarquía. sacamos el champán aquí para Sí. celebrar. En la próxima media hora tenemos el champán. ¡La urraca! Tenemos el champán enfriando aquí. Se nos casa Breida. Perdemos una urraca. Se nos va a casar Breida. ¡No! No, que no, Nidia Vela no, que no. se retira por fin. Estamos No. hablando de la urraca, no de una mujer hermosa, de la urraca. Perdóname. Que no se le pega ni el viento. Yo no voy a celebrar. Yo necesito que el gallinero esté completo. O sea, yo necesito mi urraca parlanchina porque si no... Tiene razón, ella ayuda mucho al movimiento estadista, Ok, es verdad. o sea, a todo lo que da. O Tú sea, tienes razón. Ya eso, si el Partido Popular sigue coqueteando con quien los traicionó, esos problemas del huevito. Igual ¿ok? que Nicolás Maduro es un héroe, gracias a él tenemos toda esta inyección militar y de seguridad y contra el narcotráfico en Puerto Rico. Gracias Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. A mí se me va a hacer mucho más difícil, ¿verdad?, defender a los estadistas con una Alexandria Ocasio-Cortez, que es comunista, que una Nidia Velázquez, que es una traidora completa. Totalmente. Porque por lo menos esa nació en Yabucoa, aquella nació en el Bronx. Yo puedo entenderlo. ¿sabes? O sea, que es lo que tú estás diciendo, que quilates sin pirita no son quilates y pirita. Exactamente. Yo ¡Alaba lo que vive! plata
y necesito a Pirita, porque son la caricatura de lo que se ha convertido el diasporismo independentista socialista y lo que representa el yugo represor y opresor que representan esos títeres para Puerto Rico. Dan pena y Hay que asco, decirlo. pena y asco. Hay que decirlo y la gente se lo tenemos que acordar, y a los populares. Sí, Eduardo Batia baila chiringa con ellos, juega chiringa con ellos. Igual le pasa a Pablito, pero ustedes saben que Nidia los traicionó. Nidia los tiró al medio. Así. Pero ellos saben, pero no ellos se quieren dar a saben, respetar, pues muy bien. pues claro, pero porque ellos saben que aunque los barran por el piso, sin la bendición y el endoso de Nidia Velázquez, tienen 0 oportunidades de ganar. Bueno, ¿verdad? Ellos son ingleses y ellos... Los tiempos se tienen están que entender. cambiando. Los tiempos están cambiando. La canción de Bob Dylan, Times Are a ¿Quién se Changing. imaginaba a Mandani reunido en Casa Blanca con Donald Trump? Y salieron dándose lengua. ¿Quién Yo se lo creo- imaginaba? Sí. Y qué bueno que la gente del AIS no estaba Hay ahí. muchos de los que no. votaron por él, por odio a Donald Trump, que ahora no entienden qué está pasando. Pero Trump le dijo que lo va a ayudar en aquellas cosas que estén de acuerdo. Y hubo un montón de cosas que se Como pusieron de debe acuerdo. ser. Hay otras que no. ¿Sabe por qué? Porque el mono sabe el palo que Los trepa. dos fueron electos mayoritariamente por el voto democrático del pueblo. Mono sabe palo que trepa. Vamos a regresar y cuando vengamos vamos a hablar del Departamento de Educación y las piruetas de mamá Melchoreo, que esto es este tipo Crisoto. Increíble pero cierto. Regresamos ya mismito. Vamos a discutir esta cuestión de los cambios en el Departamento de Educación. Esto no es nada nuevo. Trump hizo campaña sobre esto y EMAGA es devolverle a los estados el presupuesto y las decisiones fundamentales sobre la educación. Eso quiere decir que Trump prometió desguazar el Departamento de Educación Federal para que no estuviera metiche y que cada estado, a través de su gobierno, utilizara los fondos dentro de unos parámetros generales que todavía van a quedar en educación, pero sin estar pidiendo permiso para ir al baño cada 5 minutos. Y hay ciertas áreas como las becas, como lo que corresponde para los préstamos, que pasan a otros departamentos. Bueno, pues el martes pasado, el ex asesor, un independentista de Miguel Cardona, que es estadista y fue secretario de Educación de Mr. Biden, señaló que él se sorprendió del discrimen en fondos que hay contra Puerto Rico y que el Departamento de Educación federal es una burocracia que le pone cortapisas y eso, y la Junta de Control Fiscal, y que había que divorciarnos totalmente del sistema educativo americano porque eso era mejor, y aunque Puerto Rico depende 45% de los fondos federales, pues dependía, había que buscar alguna manera de independizarnos. Y eso lo dijo un estadista. No, Chris Soto. El Ok, asesor, sí. ok. Y entonces, hoy, dice el Nuevo Día, el mismo Chonky Delgado, expertos opuestos al desmantelamiento del Departamento de Educación Federal. Aquí, dicen que negaría la filosofía humanista. Y entonces, ¿a quién le preguntan? Entre otros, a César Hey y a Chris Soto. Chris Soto dice, esto prevé muchas complicaciones. ¿Quién va a pagar la nómina entonces? Te dice, y este mamá Melchoreo. Pero no son independentistas. No quieren que Puerto Rico tenga soberanía sobre los asuntos educativos. Y ahora resulta que cuando Trump desguaza el Departamento Federal, se oponen también. Alan, eso es la que tú dices. ¿Cómo que tú dices un dicho? Se oponen a todo. Están en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, Luis, este tema es bien importante porque en las elecciones pasadas, los medios de comunicación, muchos de ellos, y una unificación de una supuesta alianza, favorecían a Juan Dalmao, que es un comunista de izquierda radical, socialista salvaje, para la gobernación, cuando tenía una plataforma
clara donde se atentaba contra la propiedad privada, los terrenos de la gente, si no sembraban lo que le daba la gana, un sinnúmero de cosas, y donde están en contra de los fondos federales. Pero cuando Jennifer ya era la gobernadora y empezaron a suceder cosas, entre ellas lo último, el cierre federal. ¡Ay, Dios mío, los fondos federales! ¿Pero y qué va a hacer Puerto Rico sin fondos federales? ¿Pero y cómo hacemos? Pero, ¿y ustedes no apoyaban a un independentista socialista salvaje izquierda radical que no cree en los fondos federales? ¿Y por qué ahora sí? Eso es el problema que vivimos en Puerto Rico, que es que no se ponen de acuerdo. Mira el mejor ejemplo, lo acabas de traer con la educación. Aquí lo que queremos, y fue parte de lo que Donald Trump se comprometió en la campaña y ganó la elección, es que va a descentralizar nuevamente. El Departamento de Educación no existía y lo trajo Jimmy Carter y empezó en el 79, en el 80, igual cuando se cedió el canal de Panamá. Y los distritos eran los que tenían el control completo. Puerto Rico no es un estado, no tiene distrito, pero pues recibirá los dineros directos para trabajarlos aquí, no se va a afectar en nada. Todos los estados tendrán los distritos escolares, los dineros para hacer lo que tienen que hacer, sin que haya una burocracia federal que pueda utilizar eso para unos beneficios de cosas que no tienen que ver con lo que es realmente la educación para los niños. Precisamente lo que Soto critica, que fue lo que descubrió, ¿verdad?, como asesor de Cardona, él lo critica, y entonces ahora que lo hace Trump, dice no, eso es muy peligroso. La doble vara. Es muy peligroso. Bray. Bueno, Dávila, yo tengo que decirte, a mí todo este asunto de separar, ¿verdad? O de un poco, yo no quiero utilizar la palabra desmantelar el Departamento de Educación, yo creo que es reasignar los fondos, ¿verdad? Yo te diría, Dávila, voy a utilizar a Puerto Rico de ejemplo. Un 45% del presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico proviene de fondos federales. Y los niños no hablan inglés. O sea, y por ahí va a empezar. Nuestros niños ni hablan bien el español. Correcto. Ni lo escriben correctamente tampoco. Ni uno ni el otro. Y menísimos el inglés. Entonces. Pero se conocen, gracias al gobierno, se conocen la lírica y la letra de Bad Bunny al centavo. Claro, que es una lírica que lo que hace es que embrutece a la gente, pero nada, eso es otro tema, no voy a hablar de eso, Dávila. La realidad es y que el PNP tiene culpa de eso. Esto no ha funcionado, por lo menos aquí en Puerto Rico, Dávila. Ahora estamos viendo unos cambios, porque ciertamente desde que empezó la nueva administración se ha visto el movimiento en el Departamento de Educación. Eso no lo podemos no reseñar. Y también la gobernadora ha hablado muy claro de que quiere esforzar y que se implemente todo lo que tiene que ver con el bilingüismo en las escuelas, ¿verdad? Pero no podemos tapar el cielo con la mano. El Departamento de Educación, que es una de las agencias con más fondos, no ha tenido el trabajo, no ha tenido la funcionalidad que se supone. Pues mira, quién sabe, Dávila, si utilizando otro tipo de receta hay unos buenos cambios. Yo en este momento, yo no me atrevo a decir que esta iniciativa de Trump no sea una iniciativa que pueda dar unos buenos resultados, porque no lo sabemos. Correcto. A veces hay que cambiar los patrones, hay que hacer ajustes. Así que, ¿cómo funcionaría aquí en Puerto Rico? Lo único que sí te puedo decir que leí es que Trump ha dejado saber que la cantidad de dinero asignado tanto a los estados como a los territorios, que sería Puerto Rico, van a permanecer igual. Así que eso Alfonso, está bien. Y por cierto, excusamos a Alan, el hijo cumple hoy años. ¿Cuánto cumple Alan? Sí, felicito a Alan Michael, hoy cumple 30 añitos. Felicidades a Alan Michael. Se choteó Alan. Se choteó Alan, se choteó Alan. Lo tuve a los 12 años. A los 12. Lo tuve a los 12 años. Fui bien precoz. Vete tranquilito y no cojas tapón. Ya mismo me voy. Bueno, mira, Palpo. Yo creo que, y aquí tenemos que también pensar
que yo no entiendo por qué la gente se sorprende. Si una de las promesas de campaña Sí. del presidente Donald Trump era que iba a eliminar el Departamento de Educación y le iba a devolver la capacidad a los estados de establecer sus propias estructuras del Departamento de Educación. Correcto. ¿Y tú sabes qué? ¿Y tú sabes qué? Yo creo que aquí mismo, a nivel interno, a nivel local, nosotros habían, ¿verdad? Y bajo la administración de Pedro Pierluisi, creo que se ha continuado también, se establecieron proyectos de descentralización del Departamento de Educación, donde se le quería otorgar el presupuesto directamente a las regiones educativas para que las regiones educativas manejaran el presupuesto. El mismo concepto. El mismo concepto. Pues entonces, nosotros tenemos que no podemos hacer una cosa aquí y criticar cuando se hace a nivel federal. Yo creo que en teoría, ¿verdad? Y yo no tengo, ¿verdad? Yo me sostengo en lo que pienso del presidente Trump, pero en teoría, pero cuando estoy, no lo adoro. Sí, que ha hecho un gran trabajo en la política exterior. No, pero eso sí lo he dicho, que ha hecho un gran trabajo en la política exterior, y esto es una iniciativa que obviamente hay que analizarla, hay que estudiarla cómo va a funcionar, pero creo que es una buena iniciativa. ¿Que hay un problema fundamental constitucional que hay que atender? Sí, y te voy a decir por qué. Los estados tienen, ¿verdad?, la cláusula de privilegios e inmunidades, donde tú tienes que garantizar que un ciudadano de un estado no sea tratado distinto a un ciudadano de otro estado. O sea que el reto de este tipo de iniciativa va a ser cómo tú vas a establecer unos estándares mínimos para que el niño de Kentucky reciba la misma educación básica que el de California, por eso ¿verdad? no hay SSI en Puerto Rico. Pero está bien, pero... Por lo mismo que está explicando. Exacto. Pero entonces yo creo que ese es el reto, ¿verdad? De este tipo de iniciativas, de cómo tú vas a atender, cómo va a quedar esa infraestructura una vez tú pues atiendas eso, muevas el presupuesto para los estados. Entonces, definitivamente, oye, mientras tú descentralizas, tienden a hacer mejor uso del presupuesto, ¿verdad? Y a ser más eficiente en el uso del presupuesto. Para las escuelas y los niños. Pero definitivamente estos son el tipo de estrategia que uno no puede salir de lo loco a decir que no está de acuerdo. Hay que detenerse, hay que analizarla, hay que ver cómo va a quedar la estructura al final, qué es lo que se presenta. Yo entiendo que esto requiere acción congresional, y pues hay que ver qué es lo que la tuvo cuando hicieron el Departamento de Educación centralizado. Pero hay dinero de esa centralización que ahora va a pasar a las escuelas y a los estudiantes, que ahora se va en burocracia y en salario y en gente que no están realmente haciendo el trabajo por los niños. Fíjate ahora, cuando empezaron las escuelas charter en Puerto Rico, todo el mundo criticando, ¿verdad? Los que siempre se quejan criticando. Los que están en contra de todo y a favor de nada. ¿Tú has escuchado alguna noticia o algún escándalo con las escuelas charter? Nunca. Después de, ¿verdad? De los escándalos iniciales, las escuelas charter están funcionando y están funcionando de maravilla. Son las mejores. Pues, entonces tenemos que... Tengo que ir, Despedimos a Alan, que se va. Ya, Alan. Un abrazo a Feliz todos. cumpleaños, Bye. nene. Ok. Vamos a hablar un poquitito de las noticias de la semana. Ustedes tienen el resumen de las noticias. No las voy a leer todas para no ocuparles el tiempo. Pero, Breida, en tu impresión, ¿cuáles fueron las dos noticias más importantes de la semana y por qué? Bueno, Dávila, yo tengo que decirte que todo este asunto de educación, yo creo que por lo menos para nosotros los puertorriqueños es bien importante. Aquí ciertamente la mayoría de los estudiantes asisten a escuelas públicas. Los fondos federales son parte necesaria para que el sistema educativo aquí funcione. Pero ya indicamos, yo estoy abierta y es lo que hemos discutido aquí, de que esto hay que dejar, ¿verdad?, que fluya, y pues más adelante uno podrá decir, mira, esto funciona o no funciona. Por otro lado, tengo que decirte que todo este asunto de Trump con lo de los congresistas y su amenaza, tengo que decir que me ha preocupado mucho, por lo que ya indicamos aquí.
pienso que Trump en ese sentido no está analizando, ¿verdad? Cuáles van a ser las posibles repercusiones de todas estas movidas que él está haciendo, no para él, sino para Partido Republicano, para el próximo proceso eleccionario. Pero pues, Trump es Trump y eso es la que hay. Pues yo creo que hay dos noticias importantes. Yo creo que para Puerto Rico, definitivamente la propuesta de desmantelar el Departamento de Educación a nivel federal, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que ver verdaderamente cómo va a quedar y cuál es el impacto en Puerto Rico. Yo creo que es un cambio en una política pública trascendental federal que tiene un impacto directo en Puerto Rico, y yo creo que eso es un tema bien importante, es un tema que hay que seguir, hay que trabajarlo y hay que ¿sabes? Tener bien en cuenta. Yo creo que el secretario de Educación pues tiene que estar bien pendiente de eso, y sus asesores tienen que estar bien pendientes de lo que va a pasar ahí. Y yo, como yo soy estadista antes que todo, yo sé que tú quieres a tu quilate y a Pirita, pero para mí el retiro de Nidia Velázquez es el notición. Sí. ¿Ok? Porque yo no quiero a alguien que no vive aquí abrazando la bandera de Puerto Rico y hablando en contra de la estadidad en el Congreso cuando ella ni nos representa a nosotros. Así que, señorita, yo le doy el tiquecito, coge el tramcito, váyase en el JFK, pero váyase de tour, disfrute su retiro. Es más, vive en un crucero si quiere por el resto de su vida. Ay, si se le va a la otra urraca, mejor. No, seguro. Pero aquí, y yo creo que es importante, ok, Nidia Velázquez dijo que se iba a retirar. Pues yo le quiero dar un mensaje a mis amigos demócratas, que yo creo ahora que es empezarse a mover, ir a tocar puertas en Nueva York, utilizar voces como Richie Torres, que tiene un compromiso con la estadidad, para que el próximo candidato que venga, si es latino, si es puertorriqueño, que sepa lo que quieren los puertorriqueños, y yo creo que entonces le podemos hacer un buen frente a la Pirita, ¿verdad? A la Pirita se le puede hacer un buen frente, que esperemos que hayamos aprendido, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? A mi hermano David La Perna, que tiene que ir a hacer el trabajo allá, pero también a los republicanos moderados tienen que ir a hacer el trabajo allá, conociendo que es bien probable que gane un demócrata. O sea, a los estadistas hay que moverse a Nueva York a buscar, a tocar puertas, a hablar con sus contactos, para que el candidato que reemplace a Nidia Velázquez sea uno que respete verdaderamente la voluntad del pueblo de Puerto Rico, y no la que le guste a ella o la que le guste a él. Así que el trabajo está ahí, tenemos un año, y yo creo que se puede trabajar algo chévere, o que por lo menos alguien que sea neutral en cuanto al estatus de Puerto Rico sería un avance de lo que tenemos ahora. Bueno, voy a lo que las recomendaciones de streaming esta semana. Hay una serie en Amazon Prime que se llama Malicia, de un psycho que se disfraza de tutor y de mucamo de una familia adinerada en Londres. Y no les cuento, pero son horripilancias. Es una película de suspenso y de terror, es excelente. La segunda, una producción argentina de Netflix, se llama La mujer en la fila. Es de un caso verídico de una mujer de clase media que le arrestan al hijo en la casa y tiene que irlo a ver todos los días al presidio, a la prisión, y hacer la fila con el resto de las mujeres que son mujeres de clase trabajadora. Es una joya. Y hasta ahora me faltan todavía 2 capítulos, pero se las recomiendo. Se llama La mujer en la fila. Y otra también de Netflix, esta es española, se llama El fantasma en la batalla. Y es la historia de una agente encubierta de la Guardia Civil que la infiltran dentro de la banda terrorista ETA en la época en el 2004. Se las recomiendo también. Esa es de alta tensión. Pero esa la voy a ver. Ese tema a mí me gusta. El fantasma en la batalla. Recuerden que esto en Netflix, desgraciadamente, no le ponen ni la banderita de dónde es la película o la serie.
y en segundo lugar no le ponen ustedes, le cambian el nombre. Pero busquen, ¿verdad? Lo ponen en español y van a llegar. El fantasma en la batalla. Y la otra, La mujer en la fila. Las dos de Netflix y Malice. Ustedes saben que yo todos los días eso es lo que hago. Y en vez de leer novelas, pues me dedico a mi psiquiatría. Así que con eso, ¿tienen ustedes alguna Pues recomendación? seguimos con la serie hispanoparlante. Está la segunda temporada de Respira. No la he comenzado a ver, pero para los que vieron la primera Ya yo temporada, la vi y está estupenda. pues Estupenda. la segunda Respira. temporada de Respira. Y a los que les gusta la comedia, una comedia argentina buenísima, la tercera temporada de Envidiosa es espectacular, pero es este humor, ¿verdad? Esta Pero mujer... ven acá, ¿dónde se desarrolla? ¿En Tailandia en un Miss Universe No, Contest? no tiene que ver con eso. Es una serie, o sea, es una serie de, ¿verdad? Ya tiene 3 temporadas. Es una serie de una mujer bien insegura que es una envidiosa, ¿verdad? Y dentro de la comedia es como ella va manejando sus relaciones personales, su relación profesional dentro, ¿verdad? de ese complejo que la hace envidiosa, pero dentro del tema, porque toca temas bien fuertes, o sea, es un tema duro, pero dentro del humor. Y tiene unas sesiones con la psicóloga, y la que hace de psicóloga hace un papel espectacular, pero te enfrenta también tú a tus mismas inseguridades cuando la estás viendo. O sea, es de estas cómicas, pero Mira, que te pone a pensar. Muy Breida buena. se nos apagó. No, hay bienes Dávila, sociales para Breida. yo Breida, les voy a hoy no hay recordar. vino, hoy no hay vino. No, Dávila, mira, hay una serie en Netflix que lleva ya 4 seasons, que a los ochentosos nos encanta, Stranger Things. Ahora tiene el nuevo season, el 5º y final, ¿Ya empieza empezó? Hoy. empieza el día de Thanksgiving. Ah, ok. Así que sé que, no sé si Falfo la vio, pero si tienes la oportunidad, es una serie de verdad bien divertida. Bueno, a mí me A los encanta. que les gusta por los Millie temas, les Bobby gusta. Yo Brown. la vi, no es mi cup of De tea, hecho, pero es buena. hemos visto crecer a Millie Bobby Brown de una Sí, niña convertirse en una mujer sí. en esta serie, estos 6 años de la serie. Y y el personaje de Winona Ryder a mí me gusta mucho también. Muy bueno. Gracias a los dos, que pasen un bonito fin de semana. Vayan a comprar el pavo, que después los pavos chiquitos se agotan.